Hasta un próximo encuentro en Esto es Noticia por Radio Estudio 94 FM. Cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, nos reencontramos nuevamente por Estudio 94 FM. Los acompaño todos los martes para conversar sobre temáticas en psicología, educación, cultura, y en esta oportunidad hablaremos de literatura y la construcción de la paz. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con mi nombre, Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. De esta manera inicio el programa Mujeres en Radio con mi destacado invitado Enrique González Arias. Es escritor, cronista, agente cultural, directivo de Relaciones Públicas Internacionales en la Casa del Poeta Peruano, embajador de la paz del Círculo de Embajadores Francia-Suiza. Tuvo muchísimas distinciones, entre ellas Llave Mágica de Machu Picchu, Premio Victoria de Uruguay y España, Medalla César Vallejo, Medalla de Honor Rubén Darío, Medalla al Mérito Cultural, Premio Nacional de Cultura en el Perú en febrero del 2020, recientemente, TEA de Oro del Centro de Conocimiento Integral y de Innovación de Bolivia, y otras decenas de reconocimientos. Asimismo, entre sus obras tenemos Muchacha viendo pájaros, Geometría, Lucía Seria ese día, Mirando un día, El día a día, Poemas de emergencia, Cartas a un adolescente, Vías del universo, Existieron, Romanías de la vida, Elegías de auroras, bueno, y una infinidad también de libros. Enrique, un honor tenerte en Bolivia, por lo menos de manera virtual. ¿Cómo estás? Tus saludos, por favor. Muy buenos días a toda la audiencia. Felicitaciones por este programa de apertura, de posibilidades para la cultura y la obra de las mujeres en el mundo. Buenos días. Sí, muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras. Y bueno, ¿y cómo están allá en Uruguay? Enrique, cuéntanos un poco. Bueno, allá en Uruguay estamos... una de las cosas que yo valoro muy importante es... teníamos un tipo de gobierno que era de izquierda y ahora tenemos un gobierno de derechas. En esta situación de conflicto que está viviendo el mundo, nosotros vamos llevándola de la mejor manera posible. Uruguay es un país muy pequeño, puede ser una provincia de ustedes de tamaño, y de habitantes somos apenas 3 millones y algo. Entonces, la situación nuestra es incomparable con el resto de América. Nuestra cultura incluso es bastante diferente. Al salir de Uruguay uno se encuentra en otro mundo. Me imagino. Algunos decían que Uruguay, a lo mismo que Buenos Aires, era de la llegada de los barcos de la gente de Europa, de otras épocas, después de la conquista, ¿no? Y algo de eso hay, porque nosotros llegaron de la Primera Guerra, de la Guerra Española, de la Guerra de la Revolución Rusa, fueron llegando, y esos son parte de nuestra gente que vive. Entonces tenemos una mezcla inmensa de razas.
Me imagino aquí en Bolivia también. Y bueno, espero que en tu país ese cambio de izquierda a derecha, bueno, sea algo muy positivo como queremos, bueno, todos los latinoamericanos, ¿no? Que, bueno, en el mundo estamos viviendo una crisis, inflación, etcétera, pero de todas maneras tenemos que luchar para conseguir la paz en el mundo, y ese es el tema que vamos a hablar contigo, Enrique. ¿Cómo tenemos que entender el concepto de la paz, Enrique, viendo tal vez todos estos panoramas sociales, panoramas humanos, políticos? ¿Cómo tenemos que entender esto de la paz? Mira, primero el concepto de paz que se maneja, la gente está muy equivocada, porque si no tenemos una guerra no tenemos el concepto de paz. Y el concepto de paz es infinito, porque el concepto de paz es que yo voy a tener paz si yo no tengo que ir a buscar esto peleando, sino que lo voy a tener por un derecho, lo voy a tener por una cosa natural, lo voy a tener... se nos ha educado para pelear. Fíjate que está el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Y por qué? Y fíjate lo que dicen los periodistas deportivos. Y lo lastimó, y le pegó, y lo derrotó. Y no es eso. Porque estamos generando conductas ya de guerra permanente. Yo quiero ser el primero y los aplasté a todos y gané a todos. No, no es eso. No se trata de eso. Entonces, si nosotros no cambiamos este sistema de pensamientos, siempre vamos a estar en esa égida de guerra. Porque esto que está pasando en Ucrania con Rusia y la OTAN y Estados Unidos también nos involucra, porque nos involucra a todos. Este tipo de conflictos no hay que sumarse unos de un lado y otros del otro, porque automáticamente hacemos bandos y todos queremos tener razón y no hay consensos, porque van a sumarse para derrotar al otro, no es para ir a ver, ¿qué podemos hacer? Tenés razón, mira, la embarramos en esto, vamos a arreglar. No es buscar consenso, sino sumar para derrotar a aquel. De eso se trata. Así lo veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Claro que sí, Enrique. Claro, es que a veces tenemos el sinónimo o el antónimo de la paz, la guerra, etcétera, ¿no? Pero yo comparto contigo, Enrique, porque no solamente es ver problemáticas, ¿no? También esto de la construcción de la paz, el concepto de la paz, tiene que ver también con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Yo creo que de ahí, de lo pequeño parte, ¿no? Y cuidar también esto de las palabras que empleamos, así como tú dices, ¿no? Aparece, bueno, pues estos periodistas donde dicen lo atacó, así, entonces ya es como si nos estarían induciendo a una provocación, ¿no? Entonces, bueno, más bien te agradezco por ese concepto porque lo veo bastante acertado. Y en el caso de la literatura, Enrique, porque, bueno, es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿cómo lo tenemos que entender? ¿Qué es la literatura? Mira, el concepto de la literatura es, nosotros a través de la literatura vamos a expresar lo mejor que nosotros entendemos del mundo. A través de una narrativa, nosotros vamos a tratar de pintar un mundo y le vamos a poner ficción para que ese mundo sea bueno. Por eso teníamos los cuentos de hadas. Por eso esos cuentos terribles fueron transformados en cuentos de hadas para niños. Pero si nosotros usamos la literatura de mala manera, podemos hacer una muy mala propaganda y nos estamos volcando hacia un lado que generamos inmediatamente oposición del otro lado. Entonces, el concepto de literatura es algo agradable, algo que sea constructivo para la gente y que sea positivo. La descripción de un paisaje, un hecho social bueno. Ustedes tienen el tema del por qué es el Día de las Madres en Bolivia, y eso debe ser exaltado. Y sabés que la razón de que por qué es el Día de la Madre en Bolivia, yo creo que no es conocido por casi nadie, solamente por ustedes. Y para mí es uno de los hechos más importantes de Latinoamérica.
Bueno, sí, en el caso de Bolivia, bueno, tenemos el Día de la Madre en honor a escritoras famosas que hemos tenido aquí en Bolivia. Entonces, también esto de los días célebres, bueno, que cada país también tiene que ver con su historia, tiene que ver también con acontecimientos políticos, tiene también que ver con los reconocimientos que, bueno, pues la sociedad quiere hacer a un determinado grupo de personas, ¿no? Sí, y efectivamente en el caso nuestro es el 27 de mayo, efectivamente el día de la madre. Enrique, y bueno, tú hablabas de la buena lectura, ¿no? Que la lectura es agradable, pero yo veo este último tiempo, por lo menos, ya que, bueno, en México y en otros países se incentiva la cultura del narco o la narcocultura que se llama. Yo te pongo esto como ejemplo, ¿no? Sí, mira, ahí y es aceptado por escritores, es aceptado inclusive por colegios. ¿Qué opinas al respecto? O sea, tal vez debería haber un límite, esto tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver del país o tiene que ver también con los valores individuales que como escritores o personas tenemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si para ti la literatura es algo agradable, que tiene que incentivar algo positivo al ser humano y a la sociedad, ¿por qué se da estos hechos? Y además son trascendentales y recibidos de buena manera por la sociedad. Claro, mira, esto es un tema muy complejo. Yo me declaro humanista, por lo tanto yo estoy en contra de todo ese tipo. Mira, yo estoy en contra de todo lo que sea violencia, de cualquier tipo. Yo estoy por el tema del positivismo. Yo no creo que eso sea literatura. Eso es propaganda y generalmente se está dando y no hay nadie que controle por muchos medios económicos que sustentan este tipo de obras y que quien se presta a esto recibe un pago por su trabajo. Entonces están haciendo que lo malo sea bueno. Eso es lo que yo veo. Entonces es una cosa muy terrible. Por un lado, alguien está combatiendo las maras, como el de El Salvador, supuestamente. Por el otro lado, se está combatiendo en México el tema de los cárteles de droga. Y por otro lado, alguien está pagando para que tengamos programas televisivos con novelas completas de los narcos y como si fueran héroes. Eso es lo que estás diciendo. Y es así. Y entonces acá hay un problema de la ética de los escritores y también de la posibilidad de que se tenga el país que pueda tener medios para que eso sea controlado. Pero con el tema, con la idea de, la mala idea de la libertad de expresión, con abogados muy corruptos, la libertad de expresión permite que este tipo de programas y este tipo de obras sean editadas, distribuidas y recontra muy bien marketizadas. Entonces, este es un problema que tenemos en la sociedad. Por un lado lo estamos combatiendo y por otro lado lo estamos incentivando. Y eso me parece de terror, pero acá hay estados que están patrocinando esto, ¿no? Fíjate que yo creo que en todos los canales de América Latina están pasando la serie de Escobar. Yo, la verdad, yo detesto todo este tema, porque lo que hace es que un niño esté sentado mirando y le parece bien. Tenemos los videojuegos, que son también iguales, y no hay nadie que los esté controlando. Y todo tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, hay un tema de la ética profesional del escritor y la moral. Y acá comenzamos a hablar del tema de los valores, ¿no? Y hay gente que le importa más el dinero que la sociedad y el mundo que vivimos.
Sí, y por lo que hablas también a escritores, ¿no? Y en este caso, los escritores, tú que estás relacionado con muchos escritores latinoamericanos y del mundo, Enrique, ¿qué están haciendo con referente a estas temáticas? Yo por lo menos no veo nada, ¿no? O sea, una manifestación tal vez de grupo de escritores o tal vez de los embajadores de paz, que son ustedes, que están en países importantes, Francia, Suiza. ¿Qué acciones toman? Bueno, mira, en el tema de los embajadores, en el grupo que yo estoy, estamos haciendo que vamos a los colegios. En este caso fundamos bibliotecas, damos charlas y tratamos de ser coherentes y hablar las cosas como de la mejor manera para dar una buena idea. Pero sabes que no hay, yo no veo. Se juntan para decir vamos a defender a Ucrania. Y nadie sabe si en Ucrania, porque hoy, nosotros vimos todos cuando Estados Unidos invadió Irán. Nosotros vimos cómo volaba todo. Y ahora no nos están pasando esto. Yo dudo de que en estos momentos tanto Rusia como Ucrania estén enfrentados en una guerra real, están enfrentados en una guerra mediática donde se están usando los medios de comunicación de una manera de que lamentablemente, por la falta de educación, todo el mundo cree que eso es cierto. Porque yo tengo mucho miedo. Estamos en un tiempo nuevo, donde acá se aprieta un botoncito y a 5.000 kilómetros te vuela en tu casa. Y entonces, ¿cómo puede ser que si estamos en guerra, cómo puede ser que no haya pasado nada todavía? Estamos en tiempos de que el armamento bélico, fíjate que, acuérdense de que Putin le puso un virus a un señor en Alemania, que era contrincante, que ahora lo tiene preso en Rusia. ¿Ustedes imaginan el poder tecnológico que existe en estos momentos para decir que van con unos tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial que nos están pasando en todas las imágenes y nos están tratando a todo el mundo de idiotas? Y todavía hay otro señor que dice, y murieron 300, y los periodistas, que yo conozco periodistas de guerra, estaban en situación siempre muy compleja y se veía el nivel de tensión. Y estos parecen que están en Hollywood y que están en una playa y que están de paseo. No tienen rasguño, no tienen polvo, están todos limpios. Y la gente no razona las imágenes. Ahí está el tema, cómo estamos siendo manipulados por los medios. Y los escritores nos adherimos no a la guerra con poemas de amor, pero no se trata de eso. Se trata de que no a la guerra y tratar de que en los centros educativos nosotros podamos modificar en los niños que no a la guerra de verdad. Porque si nosotros nos hacemos unos poemas de amor y los leemos en una plaza, y la gente que está es adulta, nosotros los adultos ya tenemos la mente tan destruida por la sociedad, por lo que sea, que no van a cambiarnos. Porque si yo soy de un cuadro de fútbol, yo no voy a cambiar del cuadro de fútbol, porque es el cuadro de mi vida. Pero en cambio al niño, nosotros les podemos enseñar que el fútbol, hoy puede ser de un cuadro y otro día otro cuadro, según cómo juegue. Y entonces ahí podemos entrar a cambiar el pensamiento. Para mí el tema pasa por la educación y no son todos buenos escritores, sino que el escritor es una cosa que tiene que llegar a la gente para lograr un cambio social positivo, no de pelea con nadie.
Claro que sí. Enrique, tú hablabas de los medios de comunicación, la influencia, la falta de valores. En este caso, y hablabas también de la situación actual, la política, la situación social que estamos viviendo en el mundo. En este caso, entonces, ¿cuál sería la relación entre la literatura y la construcción de paz? ¿Qué tipo de libros se tendría que hacer? ¿Cómo tendrían que actuar los escritores? Tal vez esto un poco si podemos desarrollarlo contigo, Enrique. Bien, mira, yo tengo, primero la idea es que la cultura de la paz se trata de desarrollar las cosas con orden, con responsabilidad y con amor. Entonces, si nosotros le damos cariño al lector, automáticamente vamos a ganar. Si nosotros vamos a decir las bondades del paisaje en el que vivimos, y también vamos a mostrar las cosas malas, pero también que esas cosas malas las podemos corregir. Entonces ahí comienza. Ustedes tienen un escritor, Cara Sucia llama uno de sus trabajos, que cuando yo estuve ahí en Bolivia, lo compré al vuelo, me gustó la figura del librito, y creo que ese libro es magnífico. Es magnífico porque la necesidad de la lectura te va a cambiar y te va a generar un mundo positivo. Pero ¿qué libro puede llevar al niño a que, por ejemplo, ame a su lugar, a su espacio, a su geografía, evitar el tema de la envidia, porque ese es el problema que tenemos en la sociedad. Todos queremos tener lo que tiene el otro y no nos conformamos con lo que tenemos. Y de ahí parten todas las guerras y todas las idioteces que tenemos. Porque si un país tiene petróleo, yo quiero el petróleo de aquel país. Y bueno, vos plantar lechuga y cambiarle lechuga por petróleo. Pero de eso se trata, eso es lo que genera las guerras. Las malas relaciones. Yo una de las cosas que siempre le digo a todo el mundo es que, y que yo lo aplico para mí, ¿no? Yo prefiero perder a ganar. Porque yo perdiendo, gano. Una discusión con alguien que en definitiva las discusiones no tienen sentido. Entonces yo tengo que escuchar, aprender a oír, y después que escucho, ahí razonar e intercambiar ideas. Y eso no se está haciendo. Los ejércitos lo que hacen es, alguien le da la orden y el hombre cumple la orden a rajatabla. Hay una película que sería muy buena que la vean todo el mundo, que se llama Bajo la Arena. Esa película es de terminar la Segunda Guerra Mundial. En Normandía, un grupo de soldados alemanes que son prisioneros de guerra, tienen que limpiar las playas de Normandía que fueron llenas de minas. No cuento la película, les sugiero que la vean para que vean las barbaridades y también el amor y el respeto. Están todas las cosas y creo que de eso se trata. Cuando vamos a construir una literatura, escribir para niños es muy difícil, porque los niños hoy están muy invadidos por nosotros los adultos que nos hemos equivocado por medios tecnológicos, que ellos no tienen ni idea para qué sirven y que mañana no va a haber quien los repare. Entonces tenemos que bajar a contarles El Patito Feo, a contarles Bambi, a contarles Las Aventuras de la Selva. Y entonces ahí vamos a empezar otra vez la reconstrucción. Yo no digo que no hablen del modernismo, sí que hablen del modernismo, de cosas cibernéticas, pero que pongan las cosas en el mundo que vivimos. Entonces ahí el niño lo podemos volver a la naturaleza, porque hoy nos estamos alejando de la naturaleza. El planeta está en peligro y nadie hace nada, porque el tema de tener 4 celulares en una casa es un disparate. La contaminación ambiental.
Poca gente sabe de que un celular tiene una transmisión de ondas en una frecuencia que es mala para el ser humano, que produce una cantidad de alteraciones en el organismo. Y ahí comienza el tema de las guerras, ¿no? Claro. Enrique, muy interesante todo lo que nos mencionas. Y bueno, tenemos que irnos a un corte. Ya ha pasado casi media hora de nuestra conversación. Imagínate, bastante interesante. Pasó como si, bueno, creo que te he hecho solamente unas 3 preguntas. Más bien te agradezco mucho por desarrollar cada una, porque es importante que sepamos realmente la función del escritor y la literatura que tiene para la construcción de paz, para que vivamos tranquilos y obviamente aportemos también a nuestra sociedad con todos los valores, educación que estamos hablando contigo. Enrique, no te vayas, por favor, nos vamos a un corte. Perfecto. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. A una mujer se la cuida, se la respeta, se la quiere y solo se le grita para decirle que se la ama. Si la relación no va más, se acaba, pero no se mata. Fundación FUCASE, a través del proyecto Violencia Cero, convoca a mujeres y adolescentes que sufran violencia a comunicarse con nosotros y recibir ayuda psicosocial y orientación legal. Llámenos 282-5600, WhatsApp 7878-0889 o visítenos en oficinas de Fundación FUCASE, Villa Bolívar D, calle 102, número 2517, edificio Centro de Negocios, Ciudad de El Alto. Siempre en tu hogar, un producto de calidad, brindándote seguridad y excelente protección. Condor, calaminas plásticas, Condor, la más durable. Encuentra la calamina plástica normal, la de Onda Sesco, la 090, planchas plásticas, placas plásticas de la línea Duralin, tinas e hidromasajes de distintos modelos, bases de ducha, lavaplatos, baños turcos, líneas de piscinas y tanques de agua. Fabricados con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio. Condor. Pedidos al 280-1199 y al 772-41417. Condor, calaminas plásticas, Condor, la más durable. Mayores informaciones a nuestra página web www.calaminasplásticascondor.web.bo. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar
no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Estamos de retorno con Mujeres en Radio, esta vez hablando sobre la literatura y construcción de paz, con un connotado escritor uruguayo. Él además es agente cultural, directivo de Relaciones Públicas Internacionales de la Casa del Poeta, embajador de paz del Círculo de Embajadores de Francia y Suiza. Tiene, centenares de reconocimientos, libros publicados, reconocidos a nivel internacional. Y para nosotros es un orgullo tenerlo en el programa. Enrique González es esta persona. Enrique, estábamos hablando sobre, enfatizabas mucho para la construcción de paz esta temática de la educación. En cuanto a los géneros de literatura, Enrique, según la experiencia que tú tienes con esto de la educación y tus escritos bastante cotizados, ¿cuál sería el más acertado para este proceso educativo y para la construcción de paz? Mira, todo va de acuerdo a la edad. Al principio, la poesía, porque los niños con la poesía, hay que acordarse qué poesía nos cantaban o nos leían cuando éramos niños. ¿Se acuerdan de, no sé cómo sería en Bolivia, pero era las campanas, tin, ton, tan, las campanas que se van y no sé cuánto? Arroz con leche, me acuerdo, ronda, ronda, eran todas, la poesía llega al niño infantil de manera que la música de las palabras le va a despertar armonía en su interior. Entonces, si nosotros generamos una buena armonía, ese niño va a tener una buena construcción. Y después viene el teatro. Y el teatro con obras infantiles, obras infantiles o obras para adultos, donde nosotros pongamos el positivismo siempre. Porque en definitiva el Quijote, por ejemplo, es el que gana el Quijote. Le falta que la obra la rematen de una manera positiva. Entonces, aquello de lo que lo trataban de loco, que lo solucionen haciendo justicia de verdad. El tema de la narrativa, había un libro que era del mundo de Amici, que era Corazón. Corazón contaba la historia de un niño que iba a un colegio y se relacionaba con otros compañeros de distinto orden social y económico. Y me acuerdo había un niño que era garrón, y ese libro ponía el espíritu infantil. De ese libro Corazón es la historia de Marcos, de los Apeninos a los Andes. Y ese es un libro de construcción positiva. Después había Marianela, de Pérez Galdós. De aquí, de nuestra América, estaba... En mi país estaba Perico, que era Juan José Morsolli. Uno de los libros que sus cuentos eran buenos de construcción. Por ejemplo, había uno que era el novelista, y yo siempre digo, ese cuento es el cuento que nos ha pintado a todos los escritores, porque él inventaba un mundo, se defendía inventando un mundo. Y era un niño. El otro tema es las películas
que se llevan, la novela se la lleva a la pantalla. A mí me pareció fantástico Harry Potter. Creo que esa escritora fue genial, porque actualizó los cuentos de hadas, y la magia, y la bondad. Puso que siempre gana la bondad y el amor. Entonces, lo malo pierde. Tenemos también una serie de escritores jóvenes que están incursionando en literatura, podríamos llamarla moderna, donde yo veo que los valores que ellos están manejando son de una sociedad sumamente destructiva, sumamente malas. Y entonces, no sé cómo, porque yo ahí sería capaz un dictador, ¿no? Ese tipo de películas, ese tipo de novelas, las cortaría. Ese tipo de películas y de novelas y de libros son los que están leyendo la juventud, porque hay un incentivo económico brutal a través de los medios. Hay un marketing tal impresionante que un niño de 12 años se leyó toda la saga de Crepúsculo. Y para mí Crepúsculo es horrible. Y después tenemos la sociedad que tenemos. Si ustedes ven los programas de Disney hoy en un canal, ustedes ven pornografía. Sin embargo, se asustan los señores que pornografía es, por ejemplo, Carnaval en Río, y no se dan cuenta que la pornografía ya está en los programas. ¿Por qué tienen que estar mostrando las piernas y los vestidos tan cortitos? ¿Por qué el tema de lo que hoy se está llamando inclusión lo ponen de una forma tan violenta? Porque yo no digo de que hay que incluir, pero hay que incluir que al ciego nosotros le ayudemos, que aprendamos para el sordomudo las reglas de las señas, el código de señas. Eso es inclusión. Inclusión es meter a todos para que todos nos podamos comunicar. Pero están haciendo como unas sociedades barriales donde son guetos, así nomás, son guetos. Realmente, Enrique, tienes toda la razón, yo te doy toda la razón en lo que dices, porque internamente hay mensajes subliminales, ¿no? Si bien es un dibujo animado, bonito, con un pico, yo qué sé, con colores y habla de una determinada manera, yo qué sé, pero el vestuario de la pajarita, el vestuario de la niña, etcétera, es sumamente distinto. Aparte de eso, siempre hay el malo, siempre hay de por medio algo agresivo, ¿no? Algo que te induce a eso. Y bueno, y con las noticias y con otras problemáticas sociales, los niños, los adolescentes, bueno, se alimentan de todo eso, ¿no? Por eso también la violencia no solo está en los adultos, ¿no? Ya está inclusive hasta patologías, hasta la salud mental ha influido en los adolescentes, que ya los adolescentes violan a sus compañeros, los golpean, imagínate, entre adolescentes, entre menores de edad. Y ahí obviamente se ve otro problema, que es la justicia, ¿no? La justicia, claro. ¿Qué va a hacer con un niño de 13 años que agarra una arma y mata a su compañero? ¿O qué va a hacer con un adolescente de 15 añitos que ha violado a una jovencita o a una niñita de 7 años, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente estamos en un problema, como vos lo has mencionado, Enrique, de valores, una falta de educación. También las familias, hay un descuido con esto del amor que se tiene que dar a los hijos, la pareja, que obviamente es el ejemplo a seguir para estos niños, pero sin embargo también hay una determinada crisis. Pero al mismo tiempo, Enrique, yo veo otro problema, ¿no? En Latinoamérica y específicamente en Bolivia, estimado Enrique, que quiero compartir contigo, que según una encuesta que ha realizado la Ipsos, que es una empresa de encuestas, indica que los bolivianos leemos muy poco, solamente, bueno, no leen el 48%, imagínate, casi el 50% de la población boliviana no lee.
¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, aquí ya surge otro problema, otro problema. Bien podemos tener una literatura hermosa, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Claro. Pero no la leemos. ¿Qué hacemos? No, pero, mira, y acá volvemos de vuelta al mismo tema, el marketing. Nosotros los escritores, hay una responsabilidad de parte nuestra muy grande. Todos queremos ganar dinero. Los costos de un libro son muy caros. El editor gana dinero. Todos ganan dinero y el libro no puede llegar a la gente. Eso es lo primero. Entonces, vamos a poner que un plato de comida sale 35 pesos, vamos a ponerlo. Y mi libro sale 70. Mi libro no puede salir 70 pesos. Tiene que salir menos de 35. Y yo siempre pongo el precio de un plato o un menú para que la gente entienda de que el libro forma parte de la alimentación. Es la alimentación intelectual. El otro tema que tenemos es que los padres, y acá otra vez de vuelta a la educación, los padres son los primeros que tienen que enseñar. Los padres. Yo leo porque en mi familia todos leían. Teníamos un farol, primero teníamos una vela, después teníamos un farol, y todos estábamos alrededor del farol, y mis tías, y mi tío, y mi abuela, estaban todos con sus actividades, leyendo. Mi abuela no leía, mi abuela tejía y cosía, pero mis tíos todos leyendo. Y entonces yo me contagié. Y si vos no contagiás, por más que digas, hay que leer, que no sé cuánto, pero si nadie lee en tu casa, vos no vas a leer, porque no hay un incentivo. Decimos, vamos a leer media hora, y comentamos esta novelita, y que esto y que el otro, y ahí yo creo que esa es la solución, pero la solución es llegar a la casa. ¿Y cómo llegas a la casa? A través de los niños. La llave para el cambio de la sociedad es a través de la educación y los niños. El niño lleva un libro que sea de algo positivo para la familia y que diga, tenemos que hacer tal tarea, automáticamente cada uno va a dar una opinión y el niño que dé otra. Es muy difícil en esta sociedad que estamos viviendo ahora, donde todo el mundo trabaja y como que nadie tiene tiempo para el niño. Es muy difícil ser padre porque no hay escuela para padres. Es muy difícil ser padre en este tiempo, porque tampoco la sociedad ha preparado a los jóvenes para que sean padres. Entonces tenemos el problema que la abuelita es la que está cuidando a los niños, y si nosotros no usamos a la abuelita para que me enseñe a leer cuentos otros libros, entonces tenemos que atacar a través del adulto mayor y a través de la educación, con libros que sean acordes a los costos que ellos puedan tener. Y lo más importante es el marketing masivo en los medios de comunicación, que se logre una difusión de los libros para que la gente tenga acceso. Y bueno, y acá pedirle a las grandes editoriales que permitan que la gente tenga cultura, porque el problema es que las grandes editoriales ganan muchísimo dinero y los libros son inaccesibles para la mayoría de la gente. Enrique, ya nos está llegando preguntas. Tengo 2 preguntas que nos ha llegado de las personas que nos están escuchando. Y hay una pregunta aquí bastante interesante y dice, usted habla del niño, pero ¿qué se hace para cambiar al adulto? Porque el niño, obviamente, yo lo entiendo así, esta pregunta, ¿no? Claro, se comienza del niño y obviamente si se empieza del niño va a haber un cambio estructural, pero ya hay un adulto. Lo que pasa es que ahí ahora, tenemos un problema. ¿Cómo se cambia ahora al adulto para que construya la paz, para que yo que sé, aporte de otra manera a nuestra sociedad? Mira, el adulto ya está, ya lo tenemos, ya fue contaminado. Entonces tenemos que mostrarle al adulto, pero eso solo al adulto, lo que hemos hecho, el mal que hemos hecho. Entonces, cómo hemos contaminado los ríos, el océano,
cómo hemos destruido a través de la minería el medio ambiente, cómo ya no hay cantidad de especies que no existen, cómo hoy, si no tenés las semillas que son germinadas químicamente y no las que son germinadas naturalmente, no hay, porque tenés que pedirle a alguien. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que tenemos que enseñarle a los adultos, a que tenemos que corregirlo. ¿Y cómo? Para volver a la naturaleza. No hay otra forma. Yo me convencí, se gastan millones de dólares para ir un fantasma allá a la luna a mirar si allá llueve. Y el problema lo tenemos en la Tierra. Y todavía todos somos tan bobos que aplaudimos. Y vamos a mandar un satélite a pasar a Júpiter para ver... No, tenemos problema acá en la Tierra. ¿Por qué no se gasta ese dinero en cosas positivas? Pero ¿sabes qué es lo peor todavía? Si gastaran el dinero acá, lo gastarían en armamento. Eso es lo peor todavía. Hicieron los bancos de semillas, Monsanto y el señor Bill Gates, toda esa barra, y lo tienen en el Polo Norte. Vos, para tener la semilla hoy, encima la patentaron. No tenés forma de que la semilla sea tuya. Entonces, en Chile hay grupos que están trabajando, hay mujeres que son las conservadoras de semilla, que creo que debe ser uno de los pocos grupos en el mundo que mantienen la semilla natural y que son los que están plantando. Esa es la educación que hay que hacer para el adulto, pero solamente para el adulto. La destrucción que hemos hecho con la Segunda Guerra Mundial, cómo hemos hecho la Primera Guerra Mundial, pero mostrarle de verdad, como me mostraron a mí con 15 años, las enfermedades venéreas. Me sentaron con unos platos de comida muy ricos y me pusieron unas películas que nadie comió, porque estábamos todos asustados, lo terrible que eran las enfermedades venéreas. Y si no nos ponen algo de shock, no lo vamos a entender nunca. Sí, tienes toda la razón. Tal vez para que nos entienda un poco la persona que nos ha hecho esta pregunta, concientizar, ¿no?, al adulto, o sea, con conciencia también llegar a persuadirlo, tal vez con esas imágenes, como vos dices, o de otras maneras también. Bueno, la concientización, ¿no? Entonces, en este caso, al adulto se lo cambiaría por medio de aquello, concientizando, claro, para que obviamente haya un cambio de conducta también, ¿no? Claro. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿solo leyendo libros se cambia el mundo y se llega a la paz? No. Uno tiene que ser consecuente, y también les aseguro que ser consecuente con lo que uno escribe y actúa tiene costos humanos, ¿no? Uno tiene que ser consecuente y lo que vos decís, hacerlo. Si no sirve para nada, uno tiene que ser con ejemplo. El ejemplo es uno mismo. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, no hagas esto si vos lo estás haciendo? Entonces, la literatura es una parte, pero la literatura aplicada es la otra parte. Si yo te estoy escribiendo que vamos a construir un mundo mejor, yo no puedo hacer, en el fondo de mi casa, estar generando una bomba atómica, porque entonces no estoy haciendo eso. Si yo te digo que vale más tener amigos que enemigos, sumar es lo mejor. Hay una serie de tareas que yo he visto, pasando por Bolivia también lo he visto, y en uno de mis poemas lo puse. Es que uno no sabe si son hombres y mujeres los que están trabajando la tierra, porque tienen los sombreros esos grandotes, están todos arrebujados, y son hombres y mujeres. Y esa unión, eso es lo que importa. Porque con la literatura solamente es un instrumento, y si nosotros no lo manejamos al instrumento, no lo aplicamos al bien, no sirve nada, es una parte que es inútil.
Enrique, tenemos aquí otra pregunta que nos acaba de llegar y dice, a ver, ¿qué opinas? La guerra muchas veces da paz, dice. Es irónico. ¿Qué opina al respecto? Mira, la guerra nunca da paz. Nosotros en mi país, y te voy a poner el tema así. En 1904 en mi país hay un enfrentamiento entre blancos y colorados. El gobierno era colorado y gana el gobierno, que es el colorado, y el blanco era el alzado, es el derrotado. Vuelta y media, esa pelea sigue. Estamos hablando de 1904, estamos en el 2022. Eso sigue todavía. Las guerras no traen paz. Las guerras lo único que hacen es generar odios, y encima hay gente que trata de mantener el odio en el tiempo. Nosotros seguimos todavía con el tema, algunos, de que es bueno lo que hicimos derrotando a aquellos. Y para mí hay que sumar. También tenemos que ver la historia desde el punto de vista de que en las guerras de la emancipación de la independencia de cada uno de los pueblos, ahora se están viendo documentos donde vemos atrocidades, donde unos están reclamando sobre otros y así sucesivamente, y la guerra no trae nada bueno porque siempre va a haber odio, y la zona de exclusión, esa zona que se perdió o se ganó, esa zona queda dolida, y eso va a ser muchos años, por muchos años. Si no, ven en Europa, en España, lo que hizo el franquismo y cómo esa gente todavía no levanta cabeza. No levanta cabeza. Vean cómo España, siendo un país tan grande que puede ser muy rico, está siempre en conflictos. Siempre, y muchos países más, ¿no? Sí. Enrique, para terminar, me gustaría conversar más contigo. Realmente es una charla muy interesante, pero mira, ya estamos finalizando el programa tan rápido. Sí, bueno. ¿Qué mensaje darías a las personas que nos están escuchando con referente a esto de construir la paz? Porque obviamente también depende de manera individual de cada uno de nosotros. ¿Qué les dirías, por favor, para finalizar? Bueno, primero que si nosotros queremos la paz, no tenemos que odiar, no tenemos que envidiar. Yo no quiero tener el auto que tiene el vecino de enfrente, no me importa. Yo tengo mi bicicleta y me siento bien. Creo que la cosa pasa por revalorizar lo que cada uno tiene. El deporte es un deporte. Esos jugadores de fútbol ganan millones. Yo no me voy a enojar con un chileno o con un boliviano porque le ganó a mi país. A mí no me pagan nada. A mí no me dan 1 millón por gritar o llorar o patear. No me dan nada. Entonces tenemos que entender eso. Los padres, cuando los niños los llevan a las canchas de fútbol que ahora se estilan, los padres son los que se pelean. ¿Por qué no dejan jugar los niños? Hay que dejar jugar a los niños, a que sean niños, y no meterles cosas de adultos. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, hermosas palabras, Enrique. Y bueno, ya hemos finalizado con esta entrevista tan importante, tan productiva que hemos tenido contigo, Enrique. Te agradezco mucho por tu tiempo. Tal vez si nos quieres decir otra cosa más, el micrófono está abierto también para ti, Enrique, para tu despedida. Bueno, mira, esto es para tu tierra. Yo escribí un poema, Los niños dibujan, es un poema a ustedes. Y dice así, mira, los niños dibujan barcos rojos, tiburones, botes, sueñan en un mar que no ven, que no conocen, que no han sentido. Dibujan palmeras, el agua, el cielo, dibujan barcos rojos en aguas verdes, marrones, azules, amarillas. Sueñan con el mar de sueños, ese mar que no conocen, y componen en el barco rojo la luz. Los niños bolivianos dibujan la inocencia que los adultos les robamos.
Muchas gracias. Muy lindo, Enrique, realmente muchísimas gracias con tus hermosas palabras de finalización a este programa, y así, de esta manera, con poesía, nos despedimos del programa Mujeres en Radio. Estuvimos con Enrique González. Conmigo hasta el próximo martes. Muchas gracias. Mujeres en Radio.